Hola, mi nombre es Augusto Benítez del Colegio Destiny de Honduras y hoy les vengo a hablar de cuáles son los conflictos actuales en el mundo que revisten mayor gravedad. La Organización de las Naciones Unidas se creó para recomponer el orden global tras los efectos negativos de dos guerras mundiales. El objetivo no era otro que evitar los conflictos armados y las guerras se repitieran en cualquier punto del planeta y de esta forma garantizar un mínimo de equilibrio. Sin embargo, las confrontaciones bélicas no han cesado, simplemente se han adaptado a contextos específicos como la Guerra Fría y la globalización. A partir de la Declaración de los Derechos Humanos aprobada en 1948, los conflictos mundiales han causado cerca de 52 millones de personas refugiadas, un dato que supera el registrado en la Segunda Guerra Mundial. Los elementos económicos, políticos, ideológicos, culturales y religiosos continúan siendo las principales causas de las guerras que presenciamos en la actualidad. Muchas de ellas tienen raíces antiguas y que son en realidad la prolongación de disputas que tuvieran lugar en momentos anteriores de la historia. Otras, en cambio, han surgido tras el orden mundial que se impulsó desde 1948. Conflictos anuales en el mundo que amenazan la estabilidad. La lista de conflictos armados actuales en el mundo se larga. Sin embargo, existen algunos que, dado su impacto regional y global a la crisis humanitaria que se han originado, han adquirido especial experiencia e importancia. Principales conflictos actuales en el mundo. Número 1. La guerra de Siria. Tras las manifestaciones en la primavera árabe que tuvieron lugar en 1911, grupos opositores y el gobierno de Bashar el-Assad iniciaron una serie de confrontaciones bélicas que han motivado el éxodo de casi 5 millones de refugiados y desplazamientos de 6.6 millones de personas. Ciudades como Alepo, Palmira y la propia capital, Damasco, se han visto seriamente dañadas. A lo anterior hay que añadir la presencia de grupos islamistas radicales en varias zonas del país. Turquía, Líbano, Irak y Grecia son en la actualidad los países principales receptores de refugiados sirios. De todas formas, también cabe destacar que debido al conflicto de Irak, millones de personas protagonizaron una de las mayores situaciones de desplazamiento interno a nivel mundial. Número 2. El conflicto en la República Centroamericana. Las acciones bélicas que se iniciaron en el año 2012 son en realidad la prolongación de la guerra civil de 2004. En ella se enfrentaba el ejército del país y las fuerzas rebeldes agrupadas bajo una coalición conocida como Seleka. Estos últimos acusan al actual presidente François Bozizé de incumplir los acuerdos de paz firmados en 2007. Este conflicto ha dejado cerca de 215.000 personas refugiadas. Además, limita con la República Democrática del Congo, otro país que sufre las consecuencias derivadas de los conflictos por controlar su gran riqueza mineral. Número 3. La guerra en Sudán del Sur. Es el país más joven del mundo. Surgió en el año 2011 tras lograr la independencia de su vecino del norte, pero esto no ha sido motivo de estabilidad. Por lo contrario, las dos principales etnias que habitan el territorio, los Dinka y los Nuer, llevan más de 4 años enfrentados en una guerra civil que ya 500.000 víctimas mortales, 1.5 millones de desplazados internos y casi 2 millones de refugiados. Número 4. La guerra en Yemen. Las raíces de la guerra en Yemen se remontan a las luchas que desde hace décadas las principales ramas de Islam que habitan el país asiático, las chiitas y los sunitas. Los primeros son minoría y reclaman el poder que ostenta los segundos. Desde 2014 ha habido un recrudecimiento de las acciones bélicas entre los bandos, además de la participación de Arabia Saudita, país vecino que apoya a los grupos sunitas. El más reciente coletazo de esta guerra ya deja más de 2.5 millones de desplazados internos y 173.000 refugiados que huyen en países como Etiopía, Somalia y Sudán. El 5 y el último, el conflicto armado en Colombia. Es el conflicto de América Latina más largo de la historia reciente. Se inició en los años 60 cuando las guerrillas de corte comunista y el ejército se disputaron en el control de ciertas zonas del territorio. Más tarde aparecieron los grupos paramilitares y otras bandas relacionadas con el narcotráfico. Las acciones armadas han causado cerca de 220.000 víctimas y algo más que 5 millones de desplazados internos. En la actualidad el gobierno negocia el fin del conflicto con la principal grupo guerrillero, las FARC.
nombre es Sandro Fernández de la Escuela Destiny de Honduras y hoy les voy a hablar sobre los conflictos mundiales a los que debemos prestar atención en este año 2019. Uno de los conflictos que nos afecta a todos globalmente es la concentración económica y desaceleración del crecimiento. La concentración económica está en la raíz de todos los conflictos que afectan al planeta. La escandalosa cifra que indica que 85 personas son dueñas de la misma riqueza de la mitad más pobre de la población global indica una situación gravísima con consecuencias imprevisibles en cualquier país o región. Todo esto trae una enorme volatilidad en la economía. El precio del petróleo se desplomó hacia fin de año. La bolsa de Nueva York perdió un 20% en el último trimestre y el crecimiento económico de China, motor de la economía mundial, se desacelera. El clima de caos político en Estados Unidos empeora las cosas. Comienza el año con una amenaza latente de una nueva recesión al estilo de la caída de Wall Street de 2008 a 2009. Otro de los conflictos que nos está afectando son los chiitas y los sunitas. Este es un conflicto que lleva 1600 años entre las dos ramas principales del islamismo, que sigue marcando las relaciones en todo el mundo musulmán y muy particularmente en Medio Oriente. Irán, chiita y Arabia Saudita, sunita, continuarán su histórico enfrentamiento con Yemen, Líbano y la guerra civil siria como sus principales campos de batalla. Estados Unidos e Israel están en el medio. Siguen apoyando a los sauditas e imponen nuevas restricciones al gobierno de los ayatolá en Irán. Y por último, el conflicto de Estados Unidos y China. China y Estados Unidos están sumidos en una relación fría con la guerra comercial como la punta del iceberg y afectando a todo el mundo. Esta rivalidad podría tener consecuencias geopolíticas graves. El otro choque está dado por el control que está tomando Beijing del mar de China Meridional. La Estrategia de Defensa Nacional 2018 del gobierno estadounidense cita la competencia estratégica entre estados como su principal preocupación, con China y Rusia como competidores principales, después de muchos años en lo que el terrorismo ocupó el primer lugar. De todos modos, no parece como evidente que Beijing tenga la voluntad de desafiar el poder mundial a corto plazo, y es posible que en los próximos meses Washington y Beijing alcancen algún tipo de acuerdo comercial que bajaría notablemente la tensión, aunque no eliminará la creciente rivalidad. Los riesgos de conflicto directo siguen siendo escasos, pero el mar de China Meridional